Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De nuevo, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, vamos a seguir desarrollando otro aspecto importante dentro de esta serie, la verdadera deidad. Poco a poco hemos estado compartiendo con ustedes algunas citas bíblicas, ayudadas también por el espíritu de profecía, en las cuales hemos llegado a entender la existencia solamente del Padre y del Hijo, y que aquel que seguía al Hijo en el cielo era Lucifer antes de su rebelión. No debiéramos nunca, hermano y hermana, de olvidar las palabras que hallamos en Apocalipsis capítulo 14, verso 8, que comparto con cada uno de ustedes. La revelación, el libro del Apocalipsis, nos dice algo que tenemos que tener muy en cuenta y que nunca podemos dejar de olvidar. Está directamente relacionado con el segundo de los tres mensajes importantes que deben ser proclamados al mundo entero. El segundo mensaje, en Apocalipsis capítulo 14, verso 8, nos dice lo siguiente: otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando la revelación, la escritura, nos indica que ha hecho beber a todas las naciones, está haciendo referencia también a todas las iglesias del vino del furor de su fornicación. Ahora yo pregunto, para que nuestra mente reaccione, maquine también. ¿Será posible que la Iglesia Católica haya permeado a todas las iglesias llamadas cristianas, aceptando la creencia de un tercer Dios, Espíritu Santo, cuando en la Escritura hallamos tan solamente al Espíritu del Padre y al Espíritu del Hijo, y solo confirmamos la existencia del Padre y del Cordero, del Padre y del Hijo? Entonces, teniendo en cuenta que la Iglesia Católica ha hecho beber a todo el mundo llamado cristiano del vino del furor de su fornicación, vamos a empezar el tema de hoy con la ayuda del verdadero Espíritu, entendiendo qué significan precisamente la palabra Espíritu. Abrimos el diccionario bíblico adventista, seleccionamos la palabra Espíritu y nos dice que tanto en el hebreo como el arameo significa ruach. Por lo tanto, cuando hablamos de ruach, estamos hablando acerca del verdadero Espíritu. Y la definición que el mismo diccionario bíblico adventista nos da referencia a la palabra Espíritu, a la palabra hebrea o aramea de ruach, nos dice que significa lo siguiente: aliento, viento, elemento vital, mente. Esto es en hebreo o en arameo. Aliento, viento, elemento vital, mente. El mismo espíritu procede de la palabra griega pneuma. Y pneuma significa soplar, respirar, aliento, viento y espíritu.
Me gustaría, hermano y hermana, que pudiéramos tener la plena convicción y la completa seguridad, volviendo a las raíces hebreas, a las raíces antiguas, para que podamos entender qué significa realmente la palabra espíritu, de dónde procede la palabra espíritu, que procede del hebreo y arameo ruach, y que significa aliento, viento, elemento vital, mente. Entendiendo la definición de la palabra espíritu, la palabra ruach en hebreo, en las sendas antiguas, buscamos en el mismo diccionario bíblico adventista la palabra santo. La palabra santo procede del hebreo kadosh y significa apartado. En el comentario manual de Yahweh, una versión que tengo en mi poder, comentario dentro de esta Biblia manual de Yahweh, buscando la palabra kadosh, nos dice que significa apartado, separado, distinto, especial, reservado, decidido, puro y diferente. Entonces, añadiendo las dos palabras, Espíritu Santo, nos damos cuenta que no denota para nada una tercera persona, sino que al hablar del Espíritu Santo, podemos decir un aliento apartado, un viento especial, un elemento reservado, una mente pura, una mente diferente, y el único que tenía un aliento apartado, un viento especial, una mente pura, una mente diferente a la creación nuestra y a la creación de todos los seres, era aquel que era semejante al Altísimo, aquel que era uno con el Padre. Vemos pues, mi querido hermano y hermana, que sin sacar nada de su contexto y analizando cada palabra como debe ser analizada, entendiendo la raíz de dónde proviene esta palabra castellana de un hebreo, el mismo diccionario adventista nos indica que la palabra espíritu, la palabra ruach, significa aliento, viento, elemento vital, mente. Y que la palabra santo, que procede del kadosh en hebreo, significa apartado. Y ampliando un poquitín más el concepto de la palabra kadosh, la versión que tengo en mi poder, repito, manual de Yahweh, nos dice apartado, separado, distinto, especial, reservado, decidido, puro y diferente. Entonces, entendiendo estas dos palabras, que uniéndolas entre sí, no indica para nada la existencia de un tercer Dios llamado Espíritu Santo, porque en hebreo significa simplemente Ruach HaKodesh, un aliento apartado, un viento separado, un elemento distinto, una mente pura, una mente diferente. Vamos a iniciar ya la exposición buscando nuestros orígenes, buscando nuestro surgimiento como hombre y como mujer. En el libro de Génesis capítulo 2, verso 7, leemos lo siguiente.
Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El creador del universo formó al hombre del polvo de la tierra, le formó, le dio un cuerpo, pero no tenía vida. ¿Qué es lo que el creador hizo para aquel cuerpo inerte, para aquel cuerpo que no tenía vida, pudiera comenzar a vivir? Le sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hace unos momentos estábamos mencionando qué significa espíritu, qué significa ruach. Una de las cosas era soplar, soplo y aliento. En definitiva, cuando el creador del universo forma al hombre a su imagen y semejanza, para darle vida, le sopló en la nariz aliento de vida. ¿Qué es lo que le dio? Le dio al hombre su espíritu. Le dio al hombre su ruach. Le dio al hombre una mente pura. ¿Por qué? Porque había recibido del mismo Creador su propio espíritu. Porque al soplar el Creador sobre el cuerpo del hombre, que posteriormente se le conoce como Adán, le sopló en su nariz aliento de vida. Le dio su propio espíritu para que el hombre pudiera ser semejante al Creador del universo, mientras se mantuviera en ese estado de lealtad por el cual fue creado, para que pudiera vivir por toda la eternidad después de vencer la tentación que iba a tener que soportar. Vemos pues, mi querido hermano y hermana, que en la primera definición que hallamos tan pronto como Adán fue creado, es que recibió del mismo Creador soplo, aliento en su nariz para poder tener vida. Y fue el hombre un ser viviente. Tanto la palabra soplo como aliento están directamente relacionadas con la palabra espíritu. Están directamente relacionadas con la palabra hebrea ruach. Veamos qué pasó con los antediluvianos. Abrimos de nuevo Génesis capítulo 6, verso 17, y leemos lo siguiente. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. ¿Qué hallamos aquí también? En las palabras que dijo Yahweh a Noé antes de mandar el diluvio para destruir a toda aquella generación perversa que solamente pensaban hacer el mal. ¿Qué iba a destruir? Toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo. Por eso Noé recibe la orden de meter en el arca, juntamente con su familia, la pareja de cada serie de animal. Una pareja de inmundos y 7 parejas de los animales limpios. ¿Por qué?
porque todos tenían espíritu, todos tenían soplo, todos tenían aliento de vida, que es lo que significa la palabra que procede del hebreo ruach, y que la Iglesia Católica nos ha manipulado tanto que a veces nos cuesta llegar a entender que nuestra mente sigue siendo católica, apostólica, romana, al seguir con algunas de sus falsas enseñanzas que ha hecho beber a todas las iglesias, a todas las naciones, del vino del furor, de su fornicación. Vemos lo que pasó después del diluvio. Génesis capítulo 7, verso 22, leemos lo siguiente. Todo lo que tenía aliento, todo lo que tenía espíritu de vida, en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y hermana que me escuchas? Todo lo que tenía aliento, y la palabra aliento procede del ruach, traducida al castellano, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Los animales también murieron, porque los animales también tienen soplo, también tienen aliento. Y es lo que procede del hebreo, ruach, traducido espíritu. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y hermana? En el diluvio, toda la gente perversa murió juntamente con todos los animales porque tenían espíritu de vida. Tenían un aliento de vida. Habían recibido un soplo para poder vivir. Y todo lo que tenía vida fue destruido en el diluvio, y solamente quedaron Noé con su familia y aquellos animales que fueron reservados, colocados dentro del arca. Veamos otra definición de otra experiencia que hallamos en el libro de Éxodo capítulo 31, versos 1 al 3 y 6. Habló Yahweh a Moisés diciendo, verso 2, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Verso 3, y lo he llenado del espíritu de Elohim en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Verso 6, y aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Pregunto, hermano y hermana, cuando Yahweh habla a Moisés, le dice en el verso 3, y lo he llenado del espíritu de Elohim, lo he llenado en sabiduría de Elohim, lo he llenado en inteligencia, lo he llenado en ciencia y en todo arte, para que hagan en definitiva todo lo que te he mandado. Espíritu de Elohim, espíritu de Yahweh. ¿Quién es el que habló? El Hijo, ¿verdad? El Hijo es el Yahweh del Viejo Testamento, es el Yahshua en el Nuevo Testamento. Porque hay un solo mediador entre el Padre y el pecador, que es el Hijo. 1 Timoteo 2, verso 5. Como solamente tenemos un abogado entre el Padre y el pecador, el Hijo,
Primera de Juan capítulo 2 verso 1. No tenemos ningún otro mediador. De ahí la importancia que debemos tener en comprender realmente qué es lo que significa tener un Espíritu Santo de verdad. Tener el Ruach HaKodesh de acuerdo a la definición hebrea y no a la definición de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ha hecho beber a todas las iglesias, a todas las naciones, del vino del furor, de su fornicación. Espíritu de Elohim. ¿Y qué es lo que recibieron aquellos? Sabiduría, inteligencia, ciencia en todo arte, para poder hacer todo lo que te he mandado. Entra dentro de la definición de espíritu una mente, una sabiduría, la sabiduría que procede del cielo. Es la sabiduría que da el mismo poder que sopló sobre Adán y le dio vida. Esa es la sabiduría que Él desea colocar en ti y en mí, amigo y amiga que me escuchas. Sabiduría para poder discernir la verdad que estamos compartiendo en este tiempo del fin. Para no seguir bebiendo del vino del furor de la fornicación, de esa Babilonia, la grande, la madre de las rameras. Veamos Números capítulo 11, versos 16, 17 y 25. Entonces Yahweh dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del santuario de reunión, y esperen allí contigo. Verso 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu, tomaré del Ruach que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Verso 25 de Números capítulo 11. Entonces Yahweh descendió en la nube y la habló, y tomó del Espíritu, tomó del Ruach que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron, y no cesaron más. Pero otra versión de las que tengo en mi poder dice: pero nunca lo volvieron a hacer. Como estamos estudiando esta serie, y este tema de hoy está directamente relacionado con la definición de Espíritu Santo, Yahweh le dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y son principales, es decir, gente importante espiritualmente hablando dentro de aquella vasta multitud que había salido de Egipto. Tráelos a la puerta del santuario de reunión y que esperen allí contigo. Y en el verso 25 dice: entonces Yahweh descendió en la nube y le habló, y tomó del Espíritu, tomó del Ruach que estaba en él. ¿En quién estaba? En Moisés. Tomó del Espíritu que había en Moisés, tomó del Ruach que estaba en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu que tenía Moisés, cuando posó sobre ellos el Ruach que tenía Moisés,
profetizaron y no cesaron más. Aunque la versión hebrea dice, pero nunca lo volvieron a hacer. Pregunto, ¿qué es lo que fue dado a aquellos 70 ancianos principales entre el pueblo de Israel? ¿Acaso recibieron 70 a Moisés? No. ¿Qué recibieron? La sabiduría de Moisés, el don que había recibido Moisés, la inteligencia de Moisés, la mente de Moisés, para poder juzgar al pueblo de Israel. Y ellos profetizaron, hablaron la palabra de Yahweh. Y eso es lo más importante, amigo y amiga que me escuchas, que podamos llegar a entender. Muchos hablan del Espíritu Santo, muchos cuestionan, pero aquellos que dicen que tienen el verdadero Espíritu Santo, ¿están obrando de acuerdo a la Sagrada Escritura? ¿Están alejados del mundo como lo estaba Moisés? ¿Están alejados del pecado? ¿O siguen con las costumbres del mundo, viendo partidos de fútbol, escuchando música mundana, participando de conversaciones mundanas, en lugar de estar hablando y profetizando la Sagrada Escritura? Nos damos cuenta, mi querido hermano y hermana, que sin fanatismo, la Sagrada Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Aquellos que siguen cuestionando y aquellos que siguen diciendo que hay un tercer Dios, Espíritu Santo, cuando ves su forma de ser, cuando ves de qué hablan, te das cuenta que están metidos más en el mundo que en las cosas espirituales. Y nosotros debiéramos estar hablando de las cosas espirituales si es que hemos nacido de nuevo, y es que si realmente tenemos el verdadero Ruach HaKodesh, el verdadero Espíritu Santo, que nos tiene que apartar del mundo y nos tiene que dar sabiduría para poder seguir preparándonos para ese encuentro con nuestro Salvador. Cuando Yahweh le dijo a Moisés, reúneme 70 ancianos entre los principales del pueblo, y tomó del espíritu de Ruach que estaba en él, y derramó sobre aquellos 70 el espíritu, el Ruach que tenía Moisés, en ningún lugar de la Escritura me indica que fueron 70 Moisés quienes entraron en el cuerpo de aquellos 70 varones, sino el aliento, la mente, la sabiduría, la buena disposición de Moisés para ser obediente al Creador del universo. Y eso es lo que ellos recibieron. Cuando recibieron el Espíritu, cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron. Y eso es lo más importante, hermano y hermana que me escuchas. No cuestiones la obra del Espíritu Santo. No cuestiones, acepta la realidad de las cosas. La influencia del verdadero Espíritu en tu vida y en mi vida nos tiene que haber transformado totalmente para poder cumplir con la gran comisión que tú y yo hemos recibido para ser colaboradores, para ser embajadores del Rey del Universo. Veamos otra experiencia que hallamos en la primera carta de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versos 6 y 10. Entonces el Espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Son palabras que Samuel le dijo ¿a quién? A Saúl. Entonces el Espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre.
¿quién es ese espíritu de Elohim? ¿Quién es ese espíritu de Yahweh que vendría sobre él? El espíritu del Hijo. Porque el Hijo tiene el mismo espíritu del Padre. El Padre transmite la orden al Hijo y el Hijo, que es su palabra, la ejecuta. Y a través de Samuel le dijo a Saúl: el espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Verso 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el espíritu de Elohim, el espíritu de Yahweh, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. El espíritu de verdad nos tiene que dar poder para vivir una vida de victoria. El verdadero espíritu nos tiene que dar poder para poder proclamar las buenas noticias. El espíritu de verdad nos tiene que dar sabiduría para poder entender su palabra, para poderla desarrollar y para poder cumplir con la gran comisión que tú y yo recibimos en el mismo momento que aceptamos a nuestro Creador y a nuestro Redentor como nuestro Salvador personal. Hemos sido llamados a ser misioneros, a ser embajadores, a ser colaboradores. Y no podemos seguir permaneciendo callados entre cuatro paredes cuando hay una gran obra que debe de hacerse a nivel mundial. Y el verdadero espíritu de Elohim, el verdadero espíritu de Yahweh, cuando Él lo derrama sobre aquella persona que Él sabe, esa persona recibe sabiduría, recibe inteligencia, entendimiento, recibe su ruach, recibe su aliento, recibe su poder para vivir una vida de victoria y poder predicar las buenas nuevas por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el espíritu que está gobernando tu vida? ¿El espíritu de poder o el espíritu que te está adormeciendo y no estás haciendo nada ni por tu salvación ni por la salvación de los demás? Solamente hay dos espíritus: el espíritu de Yahweh, el espíritu de verdad, el espíritu del bien, o el espíritu de Satán, el espíritu del mal, el espíritu del error. ¿Cuál de los dos espíritus te está dirigiendo a ti, amigo y amiga que me escuchas? Veamos el libro de Joel, capítulo 2, versos 28 y 29. Leemos lo siguiente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Verso 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pregunto, ¿quién estaba hablando a Joel? ¿Quién? Yahweh. ¿Quién era ese Yahweh del Viejo Testamento? El Hijo. Entonces el Hijo le está hablando a Joel de una profecía futura, y en la cual le dijo a Joel, y por ende a ti y a mí, nos dice lo siguiente: después de esto derramaré mi espíritu. Después de esto, dice Yahweh, derramaré mi espíritu.
derramaré mi aliento, derramaré mi poder, derramaré mi mente sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Verso 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Tú y yo, mi querido hermano y hermana que me escuchas, debemos ser conscientes para poder recibir esta promesa condicionada. Todas las promesas del Creador están condicionadas a la respuesta del pecador para con Él. Al estudiar toda la Escritura, nos damos cuenta que es así. Yahweh tiene un plan. Si el hombre cumple con ese plan, Yahweh derramará bendiciones sobre ese hombre porque está cumpliendo con el plan. Pero si el hombre no quiere cumplir con ese plan, Yahweh no puede seguir derramando bendiciones, sino que Él se aparta de ese hombre, se aparta de esa mujer, y es el otro espíritu el que está dirigiendo al hombre y a la mujer para ir en contra de la voluntad del Creador. Tenemos la experiencia de Salomón, por ejemplo. Si eres fiel, tu descendencia seguirá gobernando Israel. Sin embargo, no fue así. No fue fiel, no fue leal, se convirtió en un adúltero y en un idólatra. Y sabemos lo que le pasó a Salomón y a sus hijos, y que terminó con su descendencia como rey de Israel. Todas las promesas están condicionadas, amigo y amiga que me escuchas. El Creador nos ha dejado su palabra para que podamos amarle, sintamos deseos de obedecerle, y mientras le amamos y le obedezcamos, Él seguirá protegiéndonos, seguirá derramando sus bendiciones. Pero cuando no le amamos y no queremos obedecerle, Él no puede hacer nada con nosotros, y sin embargo, en lugar de estar recibiendo bendiciones, es el otro el que nos guía, es el otro el que nos dirige, y es el otro que se goza cuando nosotros nos rebelamos contra el Creador del universo y no hacemos su voluntad. No olvidemos nunca, amigo y amiga que me escuchas, todas las promesas de Yahweh, todas están condicionadas. Haz esto y vivirás. ¿No quieres hacer esto? Allá con tus consecuencias. Pero lamentablemente, como somos tan prepotentes, somos tan orgullosos, tenemos la Escritura, tenemos los libros inspirados, pero no queremos hacer caso de nada. Por el mero hecho de decir soy, nos olvidamos de que somos ricos, que no tenemos necesidad de nada. Y aquel dice, tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y la obra que el verdadero Espíritu desea hacer en tu corazón y en mi corazón es, en primer lugar, la transformación de nuestros caracteres, el deseo de hacer su voluntad para poder vivir conforme a un escrito está, y por testimonio compartir las buenas nuevas que hemos aprendido, que hemos asimilado y que por testimonio tenemos que compartir y enseñar a los demás. No hacerlo es ser egoísta. Ahora yo te pregunto, ¿qué espíritu es el que te está dirigiendo?
¿El espíritu de verdad o el espíritu del error? ¿El espíritu que te da poder para vivir y enseñar o el espíritu del error que quiere que sigas calladito, tranquilito, calentando bancos y no preocupándote por nada ni por nadie, sabiendo los tiempos que estamos viviendo y viendo los acontecimientos que están sucediendo a nivel mundial? ¿Qué clase de espíritu te está moviendo, hermano y hermana que me escuchas? ¿El espíritu de verdad? ¿El verdadero Ruach HaKodesh? ¿O el espíritu del mal, que no quiere que tú entiendas la verdad y tampoco quiere que tú te dediques a la obra de proclamar las buenas nuevas que tú has conocido por la gracia y misericordia del Creador del universo? ¿Qué espíritu está gobernando tu vida? Eso es lo que deberíamos de cuestionarnos, hermano y hermana que me escuchan. Eso es lo que deberíamos preguntarnos. ¿Cuál es el espíritu que hay en mí? ¿Qué espíritu hay en mí? Y no hay tres espíritus. Está el espíritu del bien y el espíritu del mal. ¿Cuál es el espíritu que gobierna tu vida? ¿Cuál? ¿Seguirás con los muchos callados, siendo egoísta? ¿O te unirás con los pocos para seguir proclamando estas verdades para el tiempo del fin? ¿Qué harás? Veamos Juan capítulo 20, verso 22. Otra palabra que define la correcta interpretación de lo que es espíritu. Allí leemos lo siguiente: y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo. ¿Recuerdan la definición de espíritu? Soplo. El mismo Salvador, el mismo Yahshua, les dijo: recibid el Espíritu Santo, recibid el Ruach HaKodesh. ¿Y qué es lo que hizo para que ellos recibieran el verdadero Ruach HaKodesh, el verdadero Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hizo? Sopló. Sopló. Les dio su poder. Era lo que necesitaban los apóstoles para comenzar la obra de evangelización. Era lo que a ellos les faltaba recibir. El soplo del Omnipotente, el soplo de Yahshua, el soplo de Yahweh. Y cuando ellos lo recibieron, entonces vino el comienzo de la gran obra de evangelización. Yahshua les dijo, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo, recibid el Ruach HaKodesh. ¿Cómo lo recibieron? Mediante el soplo que Yahshua les dio a aquellos discípulos que estaban esperando el derramamiento de la promesa. Veamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Yahshua no se los permitió. Hay una versión que menciona solamente espíritu. La Reina Valera menciona solamente espíritu. Pero en el manual de Yahweh, en la versión Pesita, nos habla: el espíritu de Yahshua no se los permitió. Ahora bien, uno debe de entender lo que aquí está haciendo referencia.
Y espero que a lo largo de esta serie y paso a paso podamos llegar a entender de qué forma el Espíritu de Yeshua no se los permitió. Y ahí uno debe tener una experiencia personal. Yo recuerdo, hermano y hermana, que estando en Puerto Rico, antes de conocer estas solemnes verdades, me invitaron a ir a una iglesia adventista a la cual ya había ido con anterioridad, pero que no quería volver porque como católico apostólico romano no entendía el por qué una iglesia no tenía que haber imágenes y cómo no había ningún cura ministrando la palabra. Y le dije, yo no voy a ir a esas conferencias que decís vosotros que empiezan ahora, pero si queréis os llevo con el auto. Y los llevé. Al día siguiente, una voz en mi interior me dijo, hoy ve. Y como Pablo, no fui rebelde a su visión hasta el día de hoy. Han pasado casi 31 años. A las 2 semanas, escuchen bien, a las 2 semanas, ante la sorpresa del pastor y de todos los dirigentes y de toda la iglesia, vuestro servidor estaba pidiendo, quiero ser bautizado. Porque el verdadero Espíritu me había motivado a estar leyendo la Escritura hasta altas horas de la noche y me levantaba muy de mañana para seguir estudiando y para seguir leyendo y para seguir comprendiendo el plan de la salvación. Yo puedo decir que escuché la voz del Espíritu de Yeshua. Hoy ve. Los apóstoles le pasaron igual. El Espíritu de Yeshua no se los permitió. Haría falta saber por qué no se los permitió. Pero algo debió suceder y esa es la experiencia personal que tú y yo debemos tener para poder discernir en realidad la voz del verdadero Espíritu. Veamos Romanos capítulo 8, versos 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua, ¿escuchó bien? Y si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua, no es de él. Está hablando del Espíritu de Elohim y del Espíritu de Yeshua. Cuando está diciendo referencia en primer lugar el Espíritu de Elohim, está haciendo referencia al Espíritu del Padre. Pero el Espíritu del Padre viene a través del Hijo. Por eso Pablo dice a los romanos, y si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua, no es de él. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y hermana que me escuchas? Hay que comparar siempre el texto con el contexto, buscando otros pasajes donde nos hablan acerca del mismo tema. Pero tomar un solo pasaje de la Escritura y sacar un dogma de ello, sacar una creencia, es seguro estar totalmente equivocado. La Escritura me habla solamente del Espíritu del Hijo. Y cuando me habla del Espíritu del Padre, es a través del Hijo que el pecador recibe su Espíritu, recibe su Ruach, recibe su aliento, recibe su poder, recibe su mente para ser una persona totalmente nueva, para nacer de nuevo, para poder vivir y profetizar
el mensaje que hoy debería estar sacudiendo los cimientos de toda nación, de toda ciudad, de todo pueblo, para poder cumplir con la gran comisión que sobre ti y sobre mí recae nuestra responsabilidad. No cumplir con esta gran comisión, no cumplir con esta gran responsabilidad, es ser mentirosos, es ser desobedientes. Y el ser desobedientes, el no cumplir con esta gran comisión, lamentablemente nos estamos cerrando las puertas de nuestra misma salvación, porque no estamos haciendo nada para que otros puedan sentir el deseo de conocer a aquel que dejó su trono de gloria, aquel que lo dejó todo y vino a servir. Y nosotros queremos que nos sirvan, nosotros queremos que nos hagan. Cuán diferente es nuestro propio espíritu, ¿verdad? Cuán rebeldes somos. El creador del universo dejó su trono de gloria, se hizo hombre, vino aquí a esta tierra, se encarnó, se humilló y se puso a servir. Cuando él estaba acostumbrado en el cielo a que los ángeles y los otros mundos no caídos se postraran ante él. ¿Qué estás haciendo tú, amigo y amiga, por el plan de la salvación? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estamos cumpliendo con la gran comisión? ¿O somos de aquellos que hablamos mucho y actuamos o no hacemos nada? De ahí, mi querido hermano y hermana, que recalco una vez más la importancia de saber qué clase de espíritu es el que está gobernando tu vida. ¿Qué clase de espíritu es el que está gobernando mi vida? El espíritu que me aleja del mundo, el espíritu que me aleja inclusive de la familia si es que te absorbe, del trabajo si es que te cuestiona, de todo aquello que te aparta de hacer la voluntad del Creador, o es el espíritu del mal que te sigue cautivando por las grandes influencias mundanales que nos rodean y nos está impidiendo el cumplir con la gran comisión. ¿Qué clase de espíritu es el que está gobernando tu vida? Veamos Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Otra versión dice, amado Padre. Otra versión de las que tengo, Padre mío. Otras, Padre, Padre nuestro. Tenemos impresas 4 versiones diferentes de la Escritura para poder ir comparando. 5, incluyendo la Reina Valera del año 2000, que también tiene grandes novedades. 5 versiones de la Escritura totalmente impresas para ir cotejando verso con verso. Pero lo importante del tema de hoy es, y por cuanto sois hijos, Elohim envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, amado Padre, Padre mío, Padre, Padre nuestro. ¿Qué espíritu? El espíritu de su Hijo. Veamos el caso que le pasó al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 3 y en Colosenses capítulo 2, verso 5. Leemos lo siguiente. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
Pablo está diciendo algo muy importante para poder entender la correcta definición de Espíritu Santo, la correcta definición de Ruach HaKodesh. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, es decir, Pablo estaba muy lejos de los hermanos de Corinto, pero él ya les había dejado las enseñanzas de la Escritura, ya les había indicado cuáles eran aquellas cosas que tenían que hacer cuando alguien se comportara mal. Y él, ausente en cuerpo, pero presente allí en aquella asamblea entre los hermanos, presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¿Te das cuenta, hermano y hermana? El Creador igual ascendió al cielo, se ausentó de la tierra, ausente, envía su Espíritu y está presente contigo y conmigo si queremos hacer su voluntad. Ausente pero presente en espíritu, quiere morar contigo y quiere morar conmigo. Quiere cenar contigo y quiere cenar conmigo. ¿Cómo? A través de su Espíritu. Y la experiencia de Pablo así lo indica. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y en su carta a los hermanos de Colosas, en el capítulo 2, verso 5, nos dice lo siguiente: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Yeshua. Ausente en cuerpo, pero en presente en espíritu, estoy con vosotros. ¿Cómo estaba? En espíritu con ellos, gozándose y mirando el buen orden y la firmeza de la fe que ellos tenían en Yeshua, por medio de aquellas cartas y por medio de aquellos comunicados que recibían los emisarios de Pablo cuando venían de visitar ciertas iglesias. Ausente, pero presente en espíritu. Qué hermoso testimonio, hermano y hermana que me escucha. Qué amor tenía el apóstol Saúl Pablo hacia aquellos hermanos convertidos a la fe. Ausente pero presente, me gozo y disfruto cuando veo tu buen orden y vuestra fe en Yeshua. Porque Él es nuestro único abogado y nuestro único mediador. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Es el único. No hace falta ningún tercer Dios. No hace falta ninguna tercera persona. No hace falta ninguna María para poder llegar hasta el Hijo. Tenemos el acceso directo al Padre a través del Hijo. Y por medio de la oración, acudir directamente al trono de la gracia, donde nuestro Redentor, como sumo sacerdote, está intercediendo ante el Padre. Y es Él quien gime, es Él quien clama, es Él quien dice al Padre: Padre, perdona, porque Ernesto Farga ha vuelto a cometer un error. Perdónale, Padre. Y a mí me dice: ¿por qué has vuelto a cometer esto si sabes que es pecado? Es Él, por medio de su Espíritu, pero es Él el único que gime, el único que clama y el único que intercede por el pecador ante el trono de la gracia, ante el trono del Padre. Y la experiencia del Pentecostés
cuando Yeshua les dijo, sopló y recibí el Espíritu Santo. Sopló y recibí el Ruach HaKodesh. ¿Qué pasó en el Pentecostés? ¿Qué pasó 50 días después de la resurrección del Salvador? Para aquellos que dicen que las fiestas fueron abolidas, el Salvador resucitó en un día de primicias dentro del concepto de las fiestas. Y 50 días después, cuando se derramó el verdadero Espíritu, fue en un día de Pentecostés dentro del concepto y contexto de las fiestas solemnes de Yahweh. Por lo tanto, 50 días después de la resurrección del Salvador, en ese mismo día del Pentecostés, leemos lo siguiente, y lo hallamos en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Viento recio. ¿Recuerdan? Una de las definiciones de lo que significa espíritu, de lo que significa ruach, viento. ¿Lo recuerdan? Viento. Entonces sobre los apóstoles vino de repente del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu de verdad, el Ruach HaKodesh de verdad, como un viento recio que sopló, cayó sobre todos los habitantes que estaban en aquella casa esperando el cumplimiento de la promesa. Verso 3. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y fueron todos ellos llenos del Ruach HaKodesh. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esa es la verdadera manifestación del verdadero Espíritu Santo, del verdadero Ruach HaKodesh. Les dio sabiduría para poder hablar en otras lenguas. ¿Y por qué en otras lenguas? Ahí tenemos la experiencia del Pentecostés. Nos dice el mismo capítulo 2 del libro de Hechos que allí habían judíos, habían venido de otras naciones, de otros lugares muy distantes, muy separadas, y habían olvidado el idioma hebreo. Y allí nos dice que habían diferentes clases de personas hablando con diferentes tipos de lenguas, de idiomas. Y cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno les oía hablar en su propio idioma. Ese es el verdadero espíritu, hermano y hermana. En definitiva, los apóstoles lo que recibieron fue poder para profetizar, poder para predicar, poder para sacudir los cimientos de Jerusalén y de Israel, porque esto sucedió 50 días después de la resurrección del Salvador. Aquel pueblo había rechazado y dado muerte al Redentor del mundo. Y ahora Pedro no tuvo ningún temor en decirles a ese pueblo rebelde la verdad de lo que habían hecho. Y las lenguas en las cuales el verdadero Espíritu les dio a ellos sabiduría para poder expresarse, sirvió también para que todos aquellos que nos dice la misma Escritura, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Egipto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos,
cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Y cuando ellos regresaron a su lugar de residencia, cada uno de esas personas llevaban por testimonio a su pueblo, a su ciudad, a la nación donde vivían, las buenas nuevas que acababan de escuchar de labios de aquel hombre que había recibido el poder del verdadero Ruach HaKodesh, que sacudió los cimientos de Jerusalén, como fue el apóstol Simón Kefas, usados por el verdadero espíritu de santidad, usado por el verdadero espíritu de Yahshua, que hizo temblar y sacudir los cimientos de Jerusalén con aquel glorioso y tremendo mensaje. Seguí diciendo, el capítulo 2 de Hechos, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, en la versión hebrea me indica Kefa, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Sería muy importante, hermano y hermana, que puedas meditar en esta experiencia del Pentecostés, para que veas cuál fue lo que Pedro y los apóstoles recibieron el poder para denunciar el pecado que el pueblo de Israel había cometido con el Redentor del mundo. Recibieron poder para proclamar las buenas nuevas. No tuvieron temor de morir. No tuvieron temor de ir a la cárcel. No, ellos estaban gozosos de poder compartir la experiencia de las buenas nuevas de un Redentor que vino para salvar a su pueblo y que ese mismo pueblo le había dado muerte. Y cuando aquellos partos, medos, elomitas y de diferentes lugares escucharon ese mensaje, el verso 37 recordamos que dice, varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro, Kefas, les dijo, arrepentíos. ¿Y qué es arrepentimiento? Vuélvanse de sus pecados y regresen a Yahweh, dice una de las versiones que tenemos en nuestro poder. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua el Mesías para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Don, no persona, don. ¿Y cuál es ese don? Poder tener una mente nueva, poder tener una nueva disposición para poder vivir y cumplir con la gran comisión que nos ha dado. Para eso lo usaron los apóstoles. Recibieron el don, recibieron el poder y profetizaron. Y otros más se unieron a la iglesia. Otros más se unieron a ese grupo de hermanos que habían recibido el don del verdadero Espíritu, se unieron para seguir proclamando las buenas nuevas de salvación a un mundo que perecía y hoy a un mundo que perece por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, porque no todos entienden la gran comisión que recae sobre ti y sobre mí. Hechos capítulo 4, verso 13. La experiencia de aquellos dos hombres cuando fueron llevados ante el Sanedrín. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, otras versiones dice, siendo iletrados y del vulgo. Y otra de las versiones que tengo dice, ignorantes, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Yahshua. Esa es la obra que el verdadero Espíritu quiere hacer en tu vida y en mi vida. Hombres sin letras, iletrados, del vulgo,
ignorantes, como Pedro, Juan y los apóstoles. Yahweh, por medio del verdadero Espíritu de su Hijo, desea hacer en ti y en mí esa transformación para que aquellas personas que antes no conocían podían decir en verdad, realmente estos han estado con Yeshua porque han cambiado su forma de ser, ha cambiado su vida, ha cambiado en todo. Ha cambiado tu vida, ha cambiado mi vida. Pregunto, ¿qué espíritu estará gobernando nuestras vidas? En el capítulo 3 de Apocalipsis hallamos el mensaje a la iglesia de la Odisea. Capítulo 3, versos 14 al 22. Hallamos el último mensaje que debe ser dado a la iglesia del tiempo del fin. No voy a desmenuzarlo todo. Voy a tocar aquello que creo que es más importante que podamos comprender. Escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la asamblea de los creyentes en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio. Otra versión dice el gobernador. Otra versión de las que tenemos dice el príncipe de la creación, dice esto: yo conozco tus obras. Mi querido hermano y hermana que me escucha, nosotros podemos aparentar lo que sea, podemos aparentar siendo buenos, podemos aparentar lo que sea, pero realmente el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio, el gobernador, el príncipe de la creación, conoce realmente lo que hay en nuestro corazón. Y no le podemos mentir. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Yeshua conoce nuestro corazón. Y Él es el que dice, yo conozco tus obras. Podemos engañar a nuestra esposa, o la esposa engañar al esposo, engañar a nuestros hijos, engañar a nuestros hermanos, engañar a quien sea, y pretender estar bien. Pero el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, el príncipe de la creación, el gobernador, dice, yo conozco tus obras. Y como Él conoce nuestras obras, nos dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Él? Si está llamando a la puerta, es porque está afuera. Si está afuera, es porque no está dentro. Ahora la pregunta es, ¿estará dentro de mi corazón? ¿Estará dentro de tu corazón? Porque Él está afuera. Él está llamando a la puerta, y está llamando a la puerta de mi corazón, y está llamando a la puerta de tu corazón. ¿Y qué es lo que nos dice a continuación? Si alguno oye mi voz, ¿cómo podremos oír su voz? A través de su palabra y a través de su espíritu que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué está a la puerta? Porque no está aquí dentro. Porque está afuera. Y está llamándonos a la puerta de nuestro corazón para ver si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto es lo más hermoso que quiere hacer Él, amigo y amiga que me escucha. Él quiere cenar ahora contigo y conmigo.
quiere estar con nosotros, quiere vivir con nosotros, quiere que le dediquemos tiempo para que Él esté con nosotros, para que así podamos estar también habituándonos, para poder participar en la cena de las bodas con el Cordero. Él está afuera llamando a la puerta de nuestro corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Le estamos abriendo la puerta de nuestro corazón para que Él entre a formar parte de nuestra vida, para que Él pueda estar con nosotros. Ya no vivamos nosotros, sino que viva Él en nosotros, como dijo el apóstol Pablo, para que Él haga en ti y en mí tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Abriremos la puerta de nuestro corazón para que Él entre a formar parte de nuestra vida, o seguiremos presumiendo tener el verdadero espíritu cuando posiblemente sea el espíritu del mal quien esté gobernando nuestras vidas y nos impida el abrir la puerta de nuestro corazón para que Yeshua, a través de su espíritu, entre a formar parte de nuestra vida. Y el mensaje de la iglesia de Odisea termina: al que venciere. No al pecador, no al que siga siendo egoísta, no aquel que no haga nada para proclamar la verdad, no, al que venciere, al que cumpla viviendo lo que ha aprendido en su vida, al que cumpla cumpliendo con la gran comisión, dar a conocer a otros las verdades que tú has recibido y que ahora al recibirlas nuestra obligación es compartirla con los demás. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. La promesa está condicionada solamente para aquellos que venzan. Para aquellos que venzan la comodidad. Para aquellos que venzan el egoísmo. Para aquellos que venzan que solamente están pensando en ellos, que no se preocupan de los demás, cuando nuestra gran obra es compartir con otros, usando todos los medios de comunicación para poder llegar a la mayor cantidad posible de audiencia, viviendo por testimonio, compartiendo por testimonio, viviendo y proclamando el último mensaje que debe ser dado a este mundo que perece por falta de conocimiento, porque tú, como egoísta, yo, como egoísta y cómodo, posiblemente no estemos cumpliendo con esta gran comisión. Y si no estamos cumpliendo con esta gran comisión, jamás podremos formar parte de los vencedores, porque los vencedores lo han dejado todo, porque por amor a Yeshua se han vuelto colaboradores, se han vuelto embajadores del Rey del Universo, para poder vivir conforme a su voluntad y poder preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibir. Y concluyo con las siguientes palabras. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que el Espíritu dice a las asambleas de creyentes. ¿Quién es el que habló? El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, el gobernador de la creación, el príncipe de la creación. Él es el que habla. Hoy, a través de su Espíritu, nos dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si hemos estado compartiendo que el Espíritu es el Espíritu del Hijo, el mismo Hijo, a través de su Espíritu, nos habla en el mensaje a la iglesia de Odisea, y el que dice: el que tenga oído para oír, oiga
lo que el Espíritu, a través del amén, a través del testigo fiel y verdadero, a través del principio de la creación, a través del gobernador, a través del príncipe de la creación, dice esto. ¿Cuál será tu decisión, amigo y amiga que me escuchas? ¿Aceptaremos que en realidad, desde la primera exposición de este tema hasta ahora, estamos viendo que solamente existen el Padre y el Hijo, y que cuando hablan del Espíritu de Yeshua, hablan del Espíritu del Hijo? ¿Cuál será tu decisión, amigo y amiga que me escuchas? Una voz sin fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.